是他了吗？ Buenos días, señores estudiantes. Continuamos con nuestras lecciones de anatomía. En esta oportunidad vamos a ingresar al estudio del abdomen. En esta lección estudiaremos la pared anterolateral del abdomen. Aquí podemos ver esta imagen a Pandora con una caja. Según la mitología griega, el dios Zeus regaló en su día de bodas a Pandora una caja. Pero esta caja no debería ser abierta, más pudo su curiosidad y abrió esta caja, del cual salieron todos los males que en la tierra existen. ¿Y por qué hacemos esta alusión mitológica? La cavidad abdominal es parecida a una caja de Pandora. No sabemos lo que vamos a encontrar dentro de esta cavidad, a pesar de los avances científicos como la tomografía, la ecografía, la resonancia magnética. Siempre tenemos sorpresas, a veces sorpresas desagradables. En la caja de Pandora se quedó lo último, que es la esperanza. Por lo tanto, los cirujanos antiguos consideraban al abdomen una caja de Pandora. La pared anterolateral del abdomen va a estar por debajo del tórax y topográficamente vamos a dividirlo en 9 regiones. Es importante esta división. Algunos autores indican que es muy clásica de los tiempos de Hipócrates, pero actualmente sigue sirviéndonos, especialmente la escuela latina. Vamos a trazar una línea horizontal por debajo de los cartílagos costales, otra línea horizontal a nivel de las espinas ilíacas antero-superiores y 2 líneas verticales, línea medio clavicular y medio inguinal. De esto va a resultar 9 cuadrantes. El superior derecho, hipocondrio derecho, va a mostrarnos al hígado. La región epigástrica también continúa mostrándonos el hígado, y el hipocondrio izquierdo, que va a contener al vaso y la parte superior del estómago. Inmediatamente por debajo tenemos la región lumbar o flancos lumbares. En el derecho va a estar el colon ascendente, en el izquierdo el colon descendente. En la parte media tenemos la región umbilical o mesogástrica. Encontramos la porción transversal del colon y las asas intestinales delgadas. En la parte más inferior encontramos a la región o fosa ilíaca derecha, en el cual vamos a observar al apéndice, y en el otro lado va a estar la fosa ilíaca izquierda, que vamos a encontrar al colon sigmoide. La región hipogástrica es muy importante porque se encuentran tanto las asas delgadas como la vejiga, el útero en la mujer, la próstata en el varón y el recto. Entonces, esta división topográfica nos va a orientar para identificar los órganos intraabdominales. La escuela anglosajona va a dividir por 2 líneas, una vertical y otra horizontal, que va a pasar por la cicatriz umbilical en 4 cuadrantes: superior derecho-izquierdo, inferior derecho-izquierdo. Cabe hacer notar que el ombligo se encuentra a la altura de las crestas ilíacas. Entonces es muy importante este dato. La pared anterolateral del abdomen va a estar constituida por una piel, y debajo de la piel encontramos el tejido celular subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo es una grasa amarillenta que va a estar contenida en 2 fascias: la fascia superficial de Campers y la fascia profunda de Scarpa. Aquí podemos ver la fascia profunda de Scarpa. Entonces, entre estas 2 fascias se encuentra el tejido graso, y estas 2 fascias van a permitir realizar la succión de grasa en las cirugías de liposucción. Debajo del tejido celular encontramos la capa muscular. Antes de entrar a describir la capa muscular, debemos nosotros también indicar también hay una parte posterior de la cavidad abdominal. Entonces es muy importante recordar estas regiones. A nivel del tórax va a estar la región supraescapular, la región escapular, la región interescapular, la región subescapular o infraescapular, la región
lumbar, los flancos o región lumbar, derecha, izquierda. En la parte inferior, a la línea intercresta ilíaca, encontramos a la región sacra y lateral e inferior a los glúteos. En la pared abdominal vamos a encontrar al ombligo. Como dije anteriormente, el ombligo se va a encontrar a la altura de una línea trazada entre las dos crestas ilíacas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que la piel va a formar una especie de rodete umbilical. Por dentro vamos a tener un surco, luego vamos a tener un mamelón y en la parte central una cicatriz, la cicatriz umbilical. Es muy importante la descripción del ombligo porque hoy en clínica quirúrgica se utiliza para realizar las cirugías laparoscópicas. También en patología quirúrgica podemos observar las hernias umbilicales. La pared abdominal, aquí podemos ver, va a estar formado por la piel, el tejido celular, la capa muscular que va a estar dado de afuera para adentro por el oblicuo externo, oblicuo interno y el músculo transverso. La pared posterior de la cavidad va a estar dado por el músculo psoas, el músculo cuadrado lumbar y más posteriormente los músculos erectores que han sido estudiados en la primera lección de tórax. Ahora sí entramos a describir los músculos de la región del abdomen. Vamos a tener un músculo anterior, el recto del abdomen, es un músculo poligástrico, es decir que va a tener varios vientres y estos vientres van a estar unidos por tendones intermedios. Aquí podemos ver 1, 2 y 3 tendones intermedios que van a unir 4 cuerpos o gásters del recto. En esta imagen podemos ver igual 1, 2, 3, aquí 4 tendones intermedios. Por lo tanto es un músculo plano, ancho, poligástrico. Se va a originar por una lengüeta externa en la cara externa y borde inferior del quinto cartílago y la extremidad anterior de la quinta costilla. Luego vamos a tener una lengüeta interna o medial que se va a insertar en la cara y en el borde externo del séptimo cartílago costal, el ligamento condrocifoideo y del apéndice cifoide. Y una lengüeta media termina en la cara externa y borde inferior del sexto cartílago costal. En conclusión, se va a insertar en la quinta, sexta y séptimo cartílago costal. Va a descender para insertarse en el cuerpo del pubis, es decir, en la parte anterior del borde superior y de su cara anterior. Además, en la sínfisis pubiana. Encontramos en la parte anterior inferior el músculo piramidal. Este músculo piramidal los autores consideran no es muy constante, pero en nuestro medio es al 100% constante. Tiene forma piramidal, se va a insertar en el cuerpo del pubis por delante del recto y va a ascender hacia la línea media donde va a terminar insertándose. Hay que distinguir que el recto anterior del abdomen va a tener una vaina, se denomina vaina de los rectos. Y aquí en esta imagen podemos ver, esta vaina de los rectos está formado por el músculo oblicuo interno que va a desdoblarse en su borde externo o línea semilunar de Spiegel en dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior formando la línea alba. El oblicuo externo va a reforzar la pared anterior y el músculo transverso la pared posterior. En la parte inferior, en el tercio inferior, las hojas posteriores van a irse hacia adelante y no va a haber fase o aponeurosis en la parte inferior del abdomen y solamente va a estar tapizado por tejido subperitoneal y peritoneo. Esto es importante a la hora de hacer una cesárea con una incisión transversal suprapúbica. En la parte lateral vamos a tener de la profundidad hacia la superficie el músculo transverso. Se denomina así porque tiene sus fibras transversales, es un músculo ancho, triangular. Va a tener un origen costal en la cara interna
o medial de la porción cartilaginosa de las 6 últimas costillas, quiero decir la cara interna tanto de los cartílagos y las 6 costillas últimas. Este músculo va a engranar con las digitaciones del músculo diafragma. Luego vamos a tener inserción posterior o lumbar, que va a venir del vértice de la apófisis transversas de las vértebras lumbares a través de una lámina tendinosa denominada fascia tóraco-lumbar. Luego tenemos la inserción ilíaca, que va a estar en la mitad o en los 2/3 anteriores del labio interno de la cresta ilíaca. Y finalmente va a haber una inserción inguinal en el tercio externo del arco femoral o ligamento inguinal. En la parte anterior, las fibras carnosas se van a convertir en fascia, formando una línea semilunar denominada línea de Spiegel. Por lo tanto, la inserción, las fibras horizontales se dirigen hacia adelante con una lámina tendinosa que forma la línea semilunar de Spiegel, el tendón conjunto que se va a insertar en la cara superior del pubis, 2 en la espina del pubis y 3 en la cresta pectínea para formar el ligamento lagunar de Gimbernat. Inmediatamente tenemos al músculo oblicuo interno. También es un músculo ancho, aplanado, triangular, pero sus fibras van a ascender de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, va a tener un origen inguinal, fibras musculares y tendinosas del tercio externo lateral del arco femoral. Luego vas a tener una inserción ilíaca de los 3/4 anteriores del intersticio de la cresta ilíaca. Tenemos una inserción tendinosa a través de un tendón del cuarto posterior de la cresta ilíaca. Y finalmente, en la apófisis espinosa de la quinta lumbar. Se van a ir a insertar las fibras posteriores oblicuas hacia arriba, se van a fijar en el borde inferior del vértice de los 4 últimos cartílagos costales. 1, 2, 3 y 4. Las fibras medias se continúan por una lámina tendinosa, fascia o aponeurosis del oblicuo menor, y van a ir a la línea alba o línea blanca. A nivel de los 2/3 superiores se va a desdoblar en una hoja anterior y posterior para formar la vaina de los rectos. Las fibras inferiores nacen del arco femoral y se proyectan primero por encima y luego por detrás del cordón o ligamento redondo, es decir, el cordón espermático en el varón y el ligamento redondo en la mujer. Se van a unir con las fibras del transverso para formar el tendón conjunto o también llamado os inguinal, que se va a insertar en la cara superior del pubis. Además, es importante indicar que este músculo va a originar al músculo cremaster. El músculo cremaster va a ser uno externo y otro interno. El interno se va a insertar en la espina del pubis y el externo en el arco femoral. Pero las fibras son dependientes del oblicuo interno. Luego tenemos el músculo oblicuo externo. También es un músculo ancho, aplanado, cuyas fibras van a ir de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás. Entonces van a tener un origen. Su origen va a ser por 7 u 8 digitaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 digitaciones musculares en la cara externa o lateral y en el borde inferior de las costillas 7 a 8 últimas, es decir, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las digitaciones, como podemos ver, van a engranar con el músculo serrato anterior, antes llamado serrato mayor. Entonces tenemos fibras superiores, se dirigen a la línea media para formar la línea alba o línea blanca. Las fibras medias oblicuamente hacia abajo y hacia el pubis. Y las fibras inferiores descienden verticalmente a la cresta ilíaca y al ligamento inguinal. Es importante indicar que la inserción va a ser a través de fibras superiores
que van a insertarse en la línea blanca o alba, fibras medias de inserción pubiana, que se efectúan por medio de 3 cintillas o pilares: pilar interno, pilar externo y el pilar posterior. Y las fibras inferiores van a ser las inserciones ilíacas. El oblicuo externo se inserta en la mitad anterior del labio externo de la cresta ilíaca, aquí en el lado externo. Entonces, muy importante este músculo porque va a formar una aponeurosis blanquecina nacarada y va a ir a insertarse a través de 3 pilares que van a delimitar el orificio externo o superficial del conducto inguinal. Debemos hablar de la pared posterior porque dejamos suelto sino esta pared. La pared posterior, como podemos ver, va a estar formado por el músculo cuadrado lumbar y por el músculo psoas. El músculo psoas está conformado por el psoas ilíaco, este es el ilíaco y este es el psoas. Ha sido estudiado en miembros inferiores, pero tenemos que indicar que se va a insertar el músculo psoas en los cuerpos y en los discos intervertebrales de la última dorsal y las 5 lumbares. Van a formar diferentes digitaciones a nivel del cuerpo para la salida de los nervios. En la parte lateral encontramos al músculo lumbar, que es un músculo cuadrilátero. Se va a extender del borde inferior de la última costilla a la cresta ilíaca en los 2 tercios posteriores. Va a tener 3 tipos de fibras: las fibras costoilíacas, costotransversas, iliotransversas, como podemos ver acá. Este músculo cuadrado va a estar cubierto por el músculo dorsal ancho, también llamado latissimus dorsi, que se va a originar a través de la fascia toracolumbar en las crestas tanto de las apófisis espinosas torácicas y lumbares y la cresta sacra. En la pared lateral y posterior vamos a observar 2 triángulos clásicos. El triángulo de Petit o lumbar inferior va a estar formado o delimitado por la cresta ilíaca, que vemos acá, el borde posterior del músculo oblicuo externo y el borde inferior del músculo dorsal ancho. Los autores clásicos indican que aquí podría producirse una hernia lumbar. Hernia es salida de órganos intraabdominales a través de un orificio natural. Esto no es un orificio, pero sí es un triángulo cuya fascia o suelo va a estar formado por el oblicuo interno. El otro tenemos el lumbar superior o costolumbar, denominado triángulo o cuadrilátero de Greenfeld. Va a estar delimitado por dentro por los músculos erectores espinales, el músculo oblicuo menor o interno. Por arriba va a estar dado por el serrato menor inferior y posterior y por la última costilla. Va a contener al nervio subcostal y la arteria subcostal. Este triángulo tiene mucha importancia a la hora de hacer las incisiones para entrar a la celda renal y extirpar el riñón, a lo cual denominamos nefrectomía. El conducto inguinal. El conducto inguinal es un conducto virtual que va a estar por encima del ligamento inguinal o arco femoral paralelo y va a estar de las fibras de los músculos de la pared anterolateral. Es un conducto virtual que va a estar atravesado en el varón por el cordón espermático, que está formado por el conducto deferente, las arterias deferenciales, testiculares y funiculares, las venas pampiniformes anterior y posterior y las ramas genitales del hilio hipogástrico e hilio inguinal, además de un ligamento. Por lo tanto, este conducto mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros. Va a tener un anillo superficial. Aquí está delimitado por los pilares. Hemos indicado que el oblicuo externo termina en el pubis a través de 3 pilares. El pilar medial, que va a ir al lado contralateral a la superficie cercana a la espina del pubis. Luego tenemos
el pilar externo. Este pilar externo va a ir al lado ipsilateral y se va a insertar en la pared anterior y superior del pubis. Y luego vamos a tener el pilar posterior. Este pilar posterior, igual que el pilar interno, va a ir al lado contralateral y se va a insertar en la cara superior del pubis. Estos pilares, como podemos ver, van a formar el anillo inguinal superficial. Aquí tenemos las fibras arciformes que van a delimitar completamente al anillo superficial del conducto inguinal. Aquí debemos hacer referencia al ligamento inguinal, también llamado arco femoral de Falopio, ligamento inguinal de Paupar o ligamento de Vesalius. Se van a insertar en la espina ilíaca antero superior y en el tubérculo o espina del pubis. Estas van a tener fibras propias que van a estar constituidos por el ligamento inguinal de Henle externo, que va a ir precisamente de la espina ilíaca antero superior a la espina. Además va a tener fibras o fascias o aponeurosis del oblicuo externo, que van del arco femoral al ligamento inguinal, se enrolla de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro, formando un canal de concavidad superior que es el piso del conducto inguinal. Va a tener una vertiente anterior que se continúa con la fascia del oblicuo externo, una vertiente posterior del ligamento inguinal y el ligamento iliopúbico de Thomson, que va a venir de la espina ilíaca antero superior hacia la espina del pubis. Entonces es importante conocer a este ligamento inguinal. Del conducto inguinal propiamente dicho, hemos indicado que tiene de 4 a 5 centímetros y se encuentra por encima del arco femoral. Va a tener una pared anterior, una pared posterior, un techo y una pared inferior. Entonces la pared anterior va a estar formada por el músculo oblicuo externo. Sus fibras van a pasar por delante del conducto y se van a arrollar hacia el ligamento inguinal. La pared superior o intersticio superior va a estar formado por el músculo oblicuo interno que se va a unir hacia el músculo transverso. La pared posterior es muy importante y de medial a lateral vamos a tener las siguientes estructuras anatómicas. El ligamento de Henle, que es dependiente del músculo recto del abdomen. El ligamento de Coles o pilar posterior del oblicuo externo. El tendón conjunto, que está formado tanto por el oblicuo interno y por el músculo transverso. Del arco de Douglas va a descender un ligamento denominado ligamento interfabiolar. Este ligamento interfabiolar va a delimitar el anillo profundo del conducto inguinal. Aquí podemos ver 3 triángulos. El triángulo de Hesselbach. Este triángulo de Hesselbach está formado o delimitado por el borde externo del músculo recto del abdomen, por el ligamento interfabiolar y el ligamento inguinal. Dentro de este triángulo encontramos el punto débil o triángulo débil, que va a estar delimitado por fuera por el ligamento interfabiolar, el tendón conjunto por dentro y por debajo por el ligamento inguinal, y va a estar tapizado por peritoneo. Se llama punto débil porque por acá puede formarse las hernias inguinales directas. En cambio, las hernias inguinales indirectas primeramente tienen que ingresar por el anillo profundo, atravesar el conducto y salir por el anillo externo. En esta imagen podemos ver el ligamento interfabiolar, el tendón conjunto al músculo recto, el ligamento de Henle. Y vemos aquí a los vasos epigástricos que van a ir a irrigar al recto del abdomen. Es importante indicar que en el hombre va a pasar el cordón espermático, que está formado, vemos acá, por el conducto deferente, las arterias deferenciales, arteria testicular, funicular y los 2 plexos pampiniformes.
Además, los nervios genitales, hilio hipogástrico, hilio inguinal. En cambio, en la mujer va a ir el ligamento redondo acompañado de la arteria funicular y del nervio genital. Es importante saber este dato porque es pregunta de examen. No hemos indicado la irrigación ni la inervación de los músculos que hemos descrito, porque vamos a ver que estos músculos tienen una inervación en común. Tanto el recto anterior como los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso van a estar inervados por los nervios intercostales a partir del intercostal 6, 7, 8, 9 y 10. El 10 va a estar inervando el ombligo. Este dato es importante, saber que el ombligo está inervado por el 10º intercostal. Luego va a estar inervado por debajo del ombligo el 11º, el 12º, el hilio hipogástrico, hilio inguinal. Entonces, la inervación de todos los músculos son las 6 últimos intercostales, el hilio hipogástrico, hilio inguinal del plexo lumbar. La irrigación. El músculo recto tiene una irrigación propia a través de las arterias epigástricas. La epigástrica superior, que es rama terminal de la torácica interna, y la epigástrica inferior, que va a ser rama de la arteria ilíaca externa. Entonces se van a anastomosar por inosculación en el espesor del músculo recto del abdomen. En la parte lateral los músculos van a recibir la irrigación de las arterias subcostales, de la arteria lumbar, de la arteria circunfleja ilíaca profunda. Además de eso vamos a tener ya a nivel de la superficie aponeurótica y el tejido celular subcutáneo, la arteria epigástrica superficial y la circunfleja ilíaca superficial, que son ramas de la femoral. Aquí vemos la genital superior y la genital inferior. Aparte de la irrigación, es importante también citar el retorno venoso. El retorno venoso va a estar dado por ramos profundos a través de la vena torácica externa, la vena epigástrica superior y la vena epigástrica inferior. También va a estar formado en la parte profunda por las venas circunfleja ilíaca profunda. Aquí podemos ver la vena tóraco-epigástrica, que va a ir a la vena axilar en la nomenclatura anglosajona, y la epigástrica superficial, que va a ir al callado de la vena safena. Y finalmente tenemos que hablar de la aplicación, en este caso clínica quirúrgica. La pared anterolateral del abdomen se va a prestar para diferentes incisiones. Los cirujanos van a utilizar, por ejemplo, la incisión de Kocher o Kocher. Esta incisión de Kocher sirve para abordar la vesícula biliar y la cara inferior del hígado y el duodeno. Luego tenemos una incisión paramediana al recto del abdomen para ingresar a la celda subfrénica izquierda para poder realizar cirugías en el cuerpo del estómago y en el vaso. Luego tenemos una incisión mediana supraumbilical, mediana infraumbilical. Esta mediana supraumbilical puede ser utilizada para cirugías gástricas y esta mediana infraumbilical para cirugías a nivel del intestino delgado. En la parte inferior tenemos la famosa incisión en estrella de McBurney. Se denomina incisión en estrella porque va primeramente a hacer una incisión oblicua, como vemos acá, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. Luego se va a hacer otra incisión a nivel del músculo de las fibras del oblicuo externo y del oblicuo interno y del músculo transverso, y va a formarse una estrella. Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Luego tenemos una incisión de Buckley o paramediana. Va a haber otra incisión lateral al recto que se llama incisión de Gallagher. La incisión de Buckley
Gallagher y Delange sirve para abordar el apéndice. Luego tenemos la incisión de Rutherford-Morrison para abordar al colon descendente, al colon sigmoide. Y esta es la famosa incisión transversal suprapúbica de Van Steen, que es muy utilizada por los ginecólogos para realizar las cesáreas y las histerectomías. Están de moda las cirugías laparoscópicas. Para este caso van a utilizar la cicatriz umbilical para introducir la cámara y en diferentes partes de la pared abdominal para los instrumentos. Aquí tenemos 1, 2 y 3 instrumentos para hacer una cirugía de vesícula. Muchísimas gracias, espero que les oriente y guíe esta lección para su estudio de pared anterolateral del abdomen. Gracias.